Cuando las sofisticadas máquinas que nos llevan al borde del espacio fallan, lo hacen de manera espantosa, pues se desploman a tierra provocando una terrible pérdida de vidas. Pero la verdad es que los pasajeros nunca han estado más seguros que ahora, gracias a las más brillantes cabezas, la mejor de las tecnologías y los miles de millones que se dedican a prevenir estos desastres. A continuación, accidentes aéreos en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Accidentes aéreos. El 18 de julio de 1996, el vuelo 800 de la TUA se dirigía de Nueva York a París. Era un 747 con 230 pasajeros a bordo más la tripulación. El avión se encontraba ya al sur de la costa Long Island cuando algo fue catastróficamente mal. Se nos notificó que un avión se había perdido y poco después supimos que algunas embarcaciones habían hallado piezas del aparato en el mar y había testigos que dijeron ver la caída de un avión. En los 2 años siguientes, los investigadores reunieron las piezas del puzzle del TUA 800 con la esperanza de evitar desastres futuros y de tratar de explicar aquella pérdida de vida sin sentido. Pero el impacto emocional a menudo oscurece la verdadera magnitud de estas tragedias. Y es que son extremadamente raras. Estadísticamente muere más gente en accidentes de tráfico en un solo mes que en 40 años de desastres aéreos. Los gobiernos, los sindicatos y las empresas privadas luchan incansablemente para que los cielos sean seguros. Sin embargo, pocas tragedias provocan tanto miedo o afectan a la psique humana tan poderosamente como el accidente fatal de un avión comercial. Nos golpean en nuestros más primarios temores, la altura, la pérdida de control y hasta la muerte. También plantean la cuestión de nuestra dependencia y vulnerabilidad cuando la tecnología a la que confiamos nuestras vidas falla. En los Estados Unidos, la investigación y comprensión de estos fallos es tarea del Consejo de Seguridad del Transporte Aéreo, NTSB en sus siglas inglesas. En cuanto se produce un accidente, la agencia envía un equipo a investigar sus causas sobre el terreno. El Consejo organiza una serie de grupos de investigación y cada uno de los grupos tiene fijada un área específica en la que deben centrarse. El grupo del tiempo atmosférico se dedica a esos problemas. El de operaciones se centra en la formación y antecedentes de los pilotos. El grupo de comportamiento de aeronaves estudia la estructura de los aparatos. Pero el equipo que se envió a investigar el vuelo 800 de la TUA se encontró con un primer problema, que fue que los restos del aparato se encontraban desperdigados a más de 40 metros de profundidad. Se llamó a los equipos de salvamento de la Armada para que establecieran el campo de los restos con escáneres y sonars de láser. Pero lo que los investigadores descubrieron provocó más preguntas que respuestas. Vimos piezas del centro junto a las alas del aparato. Luego teníamos la parte frontal del avión y luego otra zona más amplia de restos en los que estaba el fuselaje y otras superficies de la nave, de modo que los restos no estaban distribuidos como podía esperarse. No era la cola la sección central y la frontal, sino la sección central, la frontal y la cola. La distribución de los restos confirmó que el centro del avión, la parte de delante de las alas, se había partido del aparato en vuelo. Los testimonios de los testigos alimentaron en la prensa todo tipo de especulaciones, desde el terrorismo hasta un misil norteamericano lanzado accidentalmente. Y se plantearon tantas preguntas que el FBI y la CIA también se incorporaron a la investigación. En el proceso de investigación que lleva a cabo el Consejo de Seguridad, al empezar, se ponen todas las piezas sobre la mesa. Recogemos todos los elementos de información de todas las fuentes. Todo puede significar algo. Y a medida que vamos recopilando información, cada una de las áreas empieza a iluminarse. En los 9 meses siguientes, los equipos del NTSB recuperaron las piezas del accidente y las trasladaron a los hangares de las instalaciones de Calverton, Virginia. Como cada trocito podía encerrar una pista, los investigadores comenzaron a recomponer el avión. Se identificaron los componentes, los colocaron en el suelo formando una especie de maqueta de 2 dimensiones del aparato, y los encargados de la estructura, los metalúrgicos, podían estudiar esos componentes en el mismo lugar en el que estaban en el propio aparato y tratar de reconstruir el fallo y todos los elementos implicados en la secuencia del accidente. Pero los investigadores necesitaban más, y se dispusieron a reconstruir los 28 metros de avión hecho añicos.
Curiosamente, cuando la reconstrucción estuvo terminada, todas las pistas apuntaban no a una acción criminal, sino a un tanque de combustible vacío. Según íbamos recomponiendo las piezas del desastre y distribuyéndolas adecuadamente, se hacía cada vez más evidente que algo había sucedido en el tanque central de fuel. La cuestión era ¿qué? Los gases del tanque se inflamaron e hicieron un agujero en la base del aparato que causó un fallo estructural masivo. La parte delantera se separó del resto del avión y se precipitó al mar. Tras una breve subida que duró casi 20 segundos, el fuselaje sufrió una nueva explosión. Lo que quedaba del avión cayó entonces en picado y se partió bruscamente a unos 1500 metros sobre el mar. Pero aún quedan otras preguntas. Sí, el depósito central de combustible se inflamó y causó la ruptura de la estructura del avión, pero también hay que mirar cuáles son los posibles acontecimientos que pudieron inflamar el fuel y los gases del tanque, y salió una lista enorme de cosas que podían haberlo provocado. La investigación ha tenido éxito en la comprensión de la cadena de acontecimientos, pero no ha descubierto la auténtica causa del desastre. Sin embargo, había información suficiente para forzar una nueva legislación. Para aligerar peso, los aviones vuelan a menudo con el combustible justo para completar su trayecto, lo que significa que algunos de los muchos tanques se dejan normalmente vacíos. Tras el informe final, el Departamento Federal de Aviación, responsable de la regulación del sector, ordenó que todos los tanques de combustible vacíos se llenaran con gas inerte para evitar que se produjeran explosiones similares. Pero la investigación puso en evidencia una de las más terribles realidades de los accidentes aéreos. Y es que a menudo son causados por una multitud de problemas menores que se combinan para provocar un fallo masivo y que en algunos casos jamás sabremos cuál fue la causa exacta. Los accidentes aéreos son acontecimientos muy poco frecuentes. Para que ocurra uno en un momento determinado, tiene que producirse literalmente la ruptura de decenas de eslabones de la cadena. Tienen que combinarse un montón de acontecimientos para que se acabe produciendo un accidente. Para los primeros aviadores la historia fue muy diferente. Y la ciencia de investigación aérea que se ha utilizado en el caso del TUA-800 ni siquiera estaba en sus inicios. En la década de 1920 los cielos estaban dominados por los aviones militares y las pequeñas avionetas personales, como la Jenny. Los accidentes, aunque terribles, se producían a pequeña escala y no quedaba mucho para aquellos interesados en rebuscar entre los restos. Una de las cosas más importantes cuando se produce un accidente aéreo es saber si el piloto ha sobrevivido o no. Si no ha sobrevivido, no se puede comprender perfectamente qué fue mal y cómo podría haberse corregido. A mediados de los años 20, el gobierno estableció la obligatoriedad de ciertas instrucciones federales para garantizar la seguridad de los pilotos y los aviones que se construían. La culminación de esos esfuerzos fue la Ley de Comercio Aéreo de 1926. La Ley de Comercio Aéreo de 1926 establecía una delegación de aeronáutica en el Departamento de Comercio, que es la antecesora directa de la actual Departamento Federal de Aviación. De ahí nacieron la exigencia de los permisos para los pilotos, la certificación de los aviones y los permisos también para los mecánicos. A partir de ahí se vio una importante mejora en la seguridad aérea. Pero a pesar de las mejoras hacía falta más. Y muchas cuestiones de seguridad pasaron inadvertidas hasta que grandes tragedias nacionales las pusieron de relieve. En 1931, Newt Rockne, el famoso entrenador jefe del club de fútbol Notre Dame, fue llorado en toda la prensa cuando el avión de 10 pasajeros casi totalmente de madera en el que viajaba se rompió literalmente por sus costuras. El ala se partió literalmente y falló por problemas de diseño y por el hecho de que el avión excedía claramente su límite máximo de peso. Creo que la gente se dio cuenta en el acto de que había que llevar a cabo ciertos cambios en la aviación. Fue algo casi repentino y entonces nos fijamos en los aviones de metal, que habían estado realmente muy poco desarrollados. Y entonces los aparatos de metal empezaron a ser predominantes en las mentes de las compañías y de los equipos de diseñadores, pues ese iba a ser el futuro. Pero incluso con alas y fuselajes de metal, volar era aún un asunto peligroso. Lo rudimentario de los instrumentos también desempeñó un importante papel en los primeros accidentes aéreos. Los aviadores utilizaban mapas, reglas y los recientemente desarrollados radiofaros para establecer su curso. Pequeñas variaciones en las mediciones, especialmente en situaciones de mal tiempo o visibilidad limitada, podían acabar en tragedia.
En 1945, la tripulación rebelde de un B-25 que volaba con mal tiempo sobre Manhattan erró en el cálculo de su posición. En consecuencia, el capitán acabó volando hacia el corazón de Nueva York y chocó contra el piso 79 del Empire State. En el choque murieron los 3 tripulantes del avión y otras 11 personas en tierra. Pero los pequeños accidentes estaban a punto de desaparecer, a medida que la revolución en la tecnología aeronáutica iba poniendo en el aire cada vez más gente. Se produjeron 2 grandes novedades en la aeronáutica: la invención del turborreactor, que posibilitaba velocidades de vuelo de 800 km por hora, y el desarrollo de la teoría de la dinámica del aire a gran velocidad para el diseño de las alas, lo que permitió construir aviones que podían volar muy eficientemente a altas velocidades. El primer avión comercial que aprovechó las ventajas de estas nuevas tecnologías fue el de Havilland Comet. Construido en 1949 y con capacidad para 36 pasajeros, el Comet se convirtió en el primer avión de pasajeros a turborreacción del mundo. Pero también es recordado por su desastroso historial de seguridad. Primero un Comet desapareció sobre el Mediterráneo y luego desapareció otro. Los Comets habían sufrido otra serie de incidentes y accidentes, pero ahora se producían estas desapariciones de aviones y había pruebas de que algo había ocurrido tan repentinamente que las tripulaciones ni siquiera habían tenido tiempo de enviar ningún tipo de mensaje a tierra. Estaba claro que aquellos aviones se habían desintegrado. ¿Qué había causado esos accidentes? Observando los restos, los investigadores llegaron a la conclusión de que los comets se partieron a causa de la llamada fatiga del metal. Se formaron grietas en los bordes de las ventanillas cuadradas del avión. Un defecto fatal acabó cambiando el diseño de los aviones. Desde entonces, se diseñarían ventanillas redondas en el fuselaje para eliminar punto de tensión. Pero mientras un grupo de ingenieros buscaba formas de mantener los aviones en el cielo, otro grupo buscaba el modo de hacerlos caer. Porque para el Departamento Federal de Aviación, una de las mejores maneras de prevenir los accidentes aéreos es causarlos. El 11 de julio de 1961, el vuelo 859 de la United Airlines se estrelló al aterrizar en Denver. El avión se salió de la pista y chocó con un edificio del aeropuerto. El impacto destruyó la parte de abajo del aparato e hizo que el avión acabara tragado por las llamas. Sorprendentemente, de las 122 personas que viajaban a bordo, 104 sobrevivieron al accidente. Y lo que es más importante, escaparon de un asesino que ha sido la plaga de la aviación desde sus inicios, el fuego. Desde sus comienzos en 1958, el Departamento de Aviación ha trabajado duro para mejorar el modo de sacar de un avión en llamas a los pasajeros que han tenido la suerte de sobrevivir a un accidente. Muchos de ustedes conocerán bien el sistema de iluminación del suelo del avión. Fue una idea fantástica para evitar que la gente se dirigiera en la dirección equivocada y viera al final que aquella no era la salida. Incontables pruebas de fuego que se practicaron durante varias décadas en las instalaciones de investigación William Hughes condujeron a grandes avances en asientos e interiores sin combustibles. Hemos visto enormes diferencias en el uso del diseño desde los aviones de pasajeros de las décadas de 1960 y 70 y el tipo de materiales que llevaban, que producían esas nubes tóxicas letales, hasta los materiales que se usan en los nuevos aparatos de hoy en día. Algunas de las lecciones más rotundas sobre el fuego y otros problemas, como la integridad estructural del avión, se aprendieron haciendo pruebas completas a escala natural. Estos desastres planificados ayudaron a los científicos a comprender las fuerzas que actúan en los accidentes reales. El Departamento Federal de Aviación tomaba un viejo avión de transporte y lo llevaba con, por ejemplo, un combustible experimental o un retardante experimental o alguna cosa así, y lo lanzaba a la pista. Uno de los accidentes más cuidadosamente planificados fue el que el departamento llevó a cabo en 1984 en la base Edwards de las Fuerzas Aéreas en California. El laboratorio fue un Boeing 720 pilotado por control remoto. El objetivo de la prueba era probar un nuevo fuel retardante del fuego. Se instalaron muñecos de prueba y sondas y cámaras de alta velocidad en el interior para medir las fuerzas en acción y comprobar qué es lo que había que hacer en el diseño futuro de los aviones para asegurarse de que todos los pasajeros pudieran escapar de un aparato estrellado al que hubieran sobrevivido.
Si observamos lo que sucede con un aparato cuando choca con el suelo y se mueve sobre la pista, tenemos que asegurarnos de que los pasajeros permanecen sujetos en sus asientos y que, aunque tengan que sufrir movimientos muy violentos, y por muy violentos que sean, eso no haga que el pasajero entre en contacto con ningún otro objeto y acabe sufriendo un gran impacto contra él. Aunque resultó útil, la prueba estuvo lejos de ser un éxito total. El piloto, que estaba en tierra, fue incapaz de alinear correctamente el avión antes del impacto. A causa de ello, el extremo del ala izquierda tocó el suelo primero, haciendo que el avión se inclinara hacia un lado. Las puntas de metal de la pista en que se hizo estrellar el avión, que se utilizaban para arrancar los tanques de fuel, destruyeron también unos de los motores del avión. Con el fuel saliendo a borbotones y un motor incendiado, todo el avión acabó consumido por las llamas en un instante. Las pruebas a escala natural son tremendamente caras y, como demuestra esta prueba del choque del 720, difíciles de controlar. En las instalaciones de lanzamiento del Centro de Investigación de la NASA en Langley, Virginia, pruebas de accidentes a escalas relativamente pequeñas permiten obtener algunas mediciones muy precisas. La instalación para la investigación de la dinámica del impacto tiene 73 metros de alto y 120 de largo. Puede levantar hasta 14.000 kilos, lo que significa que podemos elevar un avión de ese peso hasta la altura de la caída que queremos probar, en superficies como el suelo, el agua o el barro. Lo que hacemos aquí es básicamente estrellar aviones. Aquí una avioneta cargada con 6 muñecos de prueba es lanzada desde una altura de 45 metros. Cuando se acerca el impacto, los cables se recogen, lo que permite que el avión vaya en condiciones de vuelo libre y, por tanto, actúe de la manera en que lo haría en un choque real. Las dimensiones de los aviones que se prueban puede que sean limitadas, pero la información de seguridad que se obtiene es aplicable a todos los aparatos. Estamos aprendiendo mucho de estas pruebas. No solo obtenemos información del impacto sobre las personas, sino también de tipo estructural. Estudiamos esa información para idear la manera de cambiar esas estructuras de modo que absorban mejor la energía o sean menos pesadas. ¿Qué tipo de materiales exóticos debemos usar en lugar de los tradicionales en la construcción de aviones para aligerar las estructuras y conseguir que absorban el impacto de manera más eficiente? Y ayudamos a los supervivientes del avión estrellado a salir de él. Pero no todos los datos proceden de experimentos de laboratorio. Algunos de los mejores dispositivos destinados a comprender las fuerzas que actúan en el choque de un avión van a bordo de los aparatos comerciales. 2 grabadores de datos que se encuentran en la parte trasera del avión son a menudo lo único que queda en los accidentes reales. Suelen recibir la denominación conjunta de caja negra. Ambas son de color naranja, y una de ellas graba las voces de la cabina y la otra es una grabadora de información de vuelo. Son anaranjadas porque así se pueden encontrar más fácilmente entre los restos del avión. Establecidas como obligatorias por el Departamento de Aviación en 1969, las cajas se han modernizado continuamente. Los primeros grabadores de datos eran muy rudimentarios. Era una aguja que grababa datos sobre una lámina de metal. Y solo podían dejar constancia de 5 parámetros, que eran la altitud, la velocidad del aire, la dirección, la aceleración vertical y el micrófono. Hoy en día estamos obligados por ley a registrar 22 parámetros. Los recopiladores de datos de vuelo, sin embargo, son capaces de registrar al menos hasta 350 parámetros. La gran cantidad de información grabada por las máquinas puede también utilizarse para prevenir accidentes. El programa para asegurar la calidad de las operaciones de vuelo descarga datos de las grabadoras de los aviones para establecer las posibles deficiencias de los pilotos o pequeñas cuestiones de mantenimiento antes de que provoquen problemas mayores. La NASA pretende mejorar extraordinariamente este tipo de tecnología, creando un sistema que no solo diagnostique los problemas principales, sino que también los repare con el avión aún en vuelo. Ciertos elementos de vuelo como los timones y los alerones que controlan la dirección del avión fallan en raras ocasiones. Pero cuando lo hacen, las consecuencias son casi siempre desastrosas. Una de las principales causas de accidentes aéreos civiles es
Una de las principales causas de accidentes aéreos civiles es la pérdida de control del vuelo. Son accidentes en los que los elementos de control fallan. En algunos, como en el que se produjo en Sioux City, Iowa, todo el sistema hidráulico falló y los pilotos solo pudieron recurrir a los motores para controlar el aparato. En la fase de investigación, un programa de software llamado Sistema de Control Neural de Vuelo analiza rápidamente el avión dañado. El sistema computerizado comprueba todas las piezas de control, como alerones y estabilizadores, y a menudo les hace desempeñar trabajos para los que no están pensados. Al piloto en realidad no le importa qué elementos está utilizando para que el avión vaya como debe. El piloto quiere que el aparato se comporte como debería. Y si mueve el mando hacia la izquierda, quiere que el avión gire en esa dirección, sin importarle si el giro lo llevan a cabo los alerones o los elevadores. Para los pilotos es especialmente peligrosa la pérdida del control de la cola. Estamos en un simulador y vamos a congelar todos los controles de cola de este avión, el timón, los elevadores y el estabilizador. Y vamos a ver cómo reacciona el piloto a este tipo de situación catastrófica. Estoy a 600 metros de altura, a 200 nudos de velocidad, a 23 kilómetros del aeropuerto. A unos 600 metros tengo que desplazarme unos 800 metros a la derecha y maniobrar para alinear el avión. Acabo de tener un fallo. He perdido el control de la cola. El piloto debe compensar ahora la pérdida de las superficies de vuelo. En este caso utiliza los motores para tratar de enderezar el avión, lo que es un reto para la mayoría de los pilotos experimentados. En una escala del 1 al 10, esto sería un 10. Sin mucha práctica, es muy difícil controlar este aparato. Cuando se acerca a la pista de aterrizaje, el avión sufre unas fuertes sacudidas. Aceleración. Venga. Bajo el límite. Pero no lo vamos a conseguir. Este avión se va a estrellar. Se repite la misma situación, pero esta vez el piloto activa el sistema de control neural de vuelo en cuanto aparece el primer problema. Con el controlador pueden ver que ahora puedo dominar el avión. El control funciona, el aparato responde a los mandos y baja. El piloto puede usar todos los controles como si el avión funcionara con normalidad. Ahora es el ordenador el que se ocupa de hallar el modo de que el avión dañado responda. Es muy parecido a pilotar un avión normal, tren de aterrizaje bajado, alerones abajo, todos los frenos preparados. Esto va a ser un aterrizaje normal. En los últimos 20 años han muerto más de 1.100 personas en accidentes en que se ha perdido el control del aparato. La incorporación a los aviones de la tecnología punta de la NASA puede hacer que este tipo de accidentes sea cosa del pasado. Pero la mejora de los aviones es solo una parte de la ecuación de la seguridad. Otros trabajan para suavizar la influencia de la variable más complicada y peligrosa que interviene en los aviones, los pilotos. La noche del 29 de diciembre de 1972, un L-1011 de la Eastern Airlines estaba llegando a Miami. Cuando la tripulación se preparaba para el aterrizaje, un indicador luminoso del panel de control parpadeó advirtiendo de algún problema. El tren de aterrizaje delantero no se había bajado. En pocos minutos, una serie de extraños acontecimientos que empezaron con una bombilla fundida acabaron haciendo estrellarse al vuelo 401 y provocando la muerte de 100 personas. No recibieron la indicación de que el tren de aterrizaje estaba bajado y fijado, y recurrieron a un método alternativo de hacerlo, que consistía en enviar al segundo oficial, es decir, el tercer piloto, bajo la cabina, al vientre del aparato, donde están todos los elementos electrónicos. Ahí hay una especie de ojo de buey, desde el que se puede ver físicamente si el tren de aterrizaje delantero está correctamente bajado o no. Pero el segundo oficial no pudo encender la luz que le hubiera permitido mirar por el ojo de buey. De vuelta en la cabina, el piloto y el copiloto intentaron por todos los medios reparar la luz del panel de instrumentos. Sin querer, uno de ellos tocó los controles y desconectó el piloto automático. Y aunque no se dieron cuenta, a causa de la oscuridad de la noche, el avión comenzó a descender lentamente.
Cuando los controladores aéreos llamaron al avión, al darse cuenta de que su altitud había bajado significativamente, utilizaron una frase muy ambigua. Les preguntaron qué tal iban las cosas ahí fuera, en vez de preguntarles concretamente cuál era su altitud. Y el capitán respondió que las cosas iban bien. Era evidente que no sabía o que no advirtió en aquel momento que el avión no estaba ya a 600 metros de altura. Y muy poco después se disparó en la cabina una alarma de altitud que empezó a hacer bip, 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 lo que inmediatamente alertó a la tripulación. Preguntaron cuál era su altitud, pero desgraciadamente era demasiado tarde. Al de un segundo o dos, la punta del ala izquierda tocó el suelo y el resto es historia. El avión se estrelló en los Everglades. Cuando un avión estructuralmente intacto se estrella, casi siempre es consecuencia de un error humano. Según los datos de la NTSB, los errores de los pilotos suponen el 38% de los grandes accidentes aéreos. Asegurarse de que la tripulación de la cabina esté alerta, concentrada y tenga todo bajo control, se ha convertido en el santo grial de la seguridad aérea. Los programas de entrenamiento han resultado ser muy útiles. Los pilotos reciben una formación casi continua en función de la línea y el tipo de aparato que pilotan. Parte de la formación se hace en las aulas, pero otra gran parte se lleva a cabo en simuladores de vuelo. Los simuladores de vuelo son tremendamente realistas. Es decir, está claro que los pilotos son conscientes de que no están en un avión y puede haber unas ligeras diferencias. Pero se implican tanto en el problema o situación que se les propone, que el nivel de concentración es prácticamente el mismo que en vuelo. Los simuladores permiten a los pilotos afinar sus habilidades en todo tipo de situaciones de mal tiempo o de emergencia. Algunas de las situaciones que se plantean en los entrenamientos están tomadas directamente de accidentes aéreos reales. Un sistema hidráulico sacude el simulador para aumentar el realismo. Hoy en día la fiabilidad de los simuladores es tal que podemos formar completamente a una tripulación para que pilote un avión con un nivel de destreza que les permite, en cuanto salen de aquí, ponerse a los mandos de un avión con sus pasajeros a bordo. Pero toda la formación del mundo sería inútil si el piloto es incapaz de mantenerse preparado y alerta para hacer frente a un posible desastre. Simples factores humanos, como la falta de sueño, pueden dificultar que los pilotos tomen las decisiones correctas. Los vuelos largos y los cambios de zonas horarias pueden poner a los pilotos en peligro. Las investigaciones han demostrado que algunos de estos problemas pueden ser cambios en la memoria. Pueden provocar problemas a la hora de memorizar cosas y pequeñas pérdidas de memoria. Se puede producir el aumento del tiempo de reacción, de modo que necesites mucho más tiempo para responder. Y puede perderse incluso algún estímulo, provocando lo que llamamos un lapsus, en que el cerebro no responde. Desde 1980, los investigadores de la NASA han estado estudiando el problema de la falta de sueño de los pilotos y algunos de esos estudios han dado con soluciones innovadoras. En un estudio que llevamos a cabo, dimos a los pilotos 40 minutos para que se echaran un sueño en su propio asiento. Descubrimos que durante ese tiempo podían dedicar unos 30 minutos a dormir. Y resultó que durante la fase del aterrizaje mostraban menos fatiga fisiológica y aumentaban su nivel de alerta. De modo que descubrimos que un pequeño periodo de sueño podía ayudar a los pilotos y a cualquier persona a maximizar su comportamiento y su nivel de atención. Se están llevando a cabo avances también en los instrumentos que utilizan los pilotos. Se han establecido sistemas de advertencia y alarma para detectar problemas potenciales antes de que se conviertan en algo más serio. Previsto por primera vez ya en los años 50, uno de los más importantes es un dispositivo que advierte a los pilotos cuando vuelan demasiado cerca del suelo. La primera generación de este sistema de advertencia de proximidad fue la de los sistemas de alerta sobre el terreno. Recibían diferentes nombres y su escasa fiabilidad y la gran cantidad de alarmas falsas que daban exigían grandes mejoras. Los más recientes sistemas de alerta de proximidad del suelo son tan buenos que las falsas alarmas han sido prácticamente eliminadas. Y al menos en los 8 o 9 años que han estado en servicio, no ha habido aviones que hayan dado en el suelo inadvertidamente. La NASA está continuamente mejorando los instrumentos que permiten a los pilotos ser siempre conscientes de su entorno. Y ahora se está desarrollando una tecnología que dará a los pilotos una visión mucho más realista y detallada del lugar en el que se encuentran.
El nuevo sistema de visión sintética de la NASA toma mapas digitales del terreno y los combina con tecnología GPS. Los pilotos reciben una imagen virtual del mundo exterior, incluso en mitad de la niebla o en noche cerrada. Valiéndose de mapas generados en una misión espacial de 2000, el sistema reproduce de manera realista el 80% de la superficie de la Tierra. Ahora mismo estás sobre el lago Tahoe. Es una base de datos de fotografías realistas donde hemos señalado las elevaciones de manera digital y al que hemos añadido en la parte superior fotografías aéreas. Con esta tecnología puedes ver absolutamente todo lo que hay ahí fuera. Actualmente podemos incorporar esa tecnología y estos recursos al panel de control de las cabinas de los aviones. Las generaciones futuras de esta tecnología transformarán la visión que se percibe desde el asiento del piloto. Esperamos poder crear una visualización completa que permita al piloto mirar a todas partes, tanto dentro como fuera del avión. Eso significa que puedan ver a través del suelo, del techo y el espacio que hay detrás del avión, ofreciendo a los pilotos una visión de lo que les rodea mucho mejor que nunca antes. Pero no todos los avances en la seguridad aérea se han diseñado dentro del avión. La tecnología de la construcción de pistas también ha evolucionado. Y este nuevo tipo de pista puede salvar vidas cuando un avión está fuera de control. El 5 de marzo de 2000, el vuelo 1455 de la Southwest se estaba aproximando al aeropuerto de Burbank, en California. Lo que debería haber sido un aterrizaje ordinario estuvo a punto de convertirse en un verdadero desastre cuando el avión tomó tierra a mayor velocidad y mucho más adelante en la pista de lo permitido. La pista de ese aeropuerto tiene algo menos de 1.500 metros. El avión tomó tierra a unos 600 o 700 metros del principio de la pista, cuando normalmente se intenta tocar tierra a unos 300 o 400 metros. La tripulación intentó detenerlo desesperadamente, pero no pudo. El avión superó la valla de retención del aeropuerto y rodó por una calle hasta acabar varado en el aparcamiento de una gasolinera. Afortunadamente, no hubo desgracias personales. La seguridad de las pistas se ha convertido en una cuestión fundamental a medida que aeropuertos cada vez más viejos deben hacer frente al incesante aumento del tráfico. Los aeropuertos nuevos se suelen construir en las afueras de las ciudades, donde no hay problemas de espacios abiertos. Pero los más viejos suelen estar rodeados por las ciudades a las que sirven y no tienen espacio para ampliar las pistas cuando es necesario. Una de las cosas que se pueden hacer es incorporar algún tipo de superficie de frenado al final de la pista, que haga que el aparato disminuya su velocidad si se sale de ella. Desde 1982, las salidas de la pista han provocado 23 muertos, más de 300 heridos y millones de dólares en pérdidas por daños en los aviones. Recientemente se ha desarrollado un nuevo recurso, llamado Sistema de Material de Frenado, EMAS, por sus siglas en inglés, que puede terminar definitivamente con este tipo de accidentes. Este material de cemento poroso recubre un foso poco profundo donde se fabrica en pequeños bloques al final de la pista. Como quedó demostrado en esta prueba a escala real, llevada a cabo en 1996 con un 727, el avión choca con el material, se hunde en él y se desliza un poco hasta detenerse. También hay otros peligros en las pistas. El aumento del tráfico aéreo supone que hay un peligro real de que los aviones choquen entre sí en la pista. La NASA está desarrollando el sistema de prevención de incursiones en las pistas para ayudar a los pilotos a mantener su rumbo en el siempre cambiante paisaje del aeropuerto. Cada avión está equipado con un sistema de información que advierte continuamente a todos los aparatos del entorno del aeropuerto de la posición de los demás aviones. Esa información se recoge y compara en una base de datos de a bordo que los pilotos ven en sus paneles. Y los algoritmos que están detrás de eso están siempre verificando y comprobando la posibilidad de que dos aviones puedan llegar a colisionar. El tiempo puede también suponer un peligro para el tráfico del aeropuerto en forma de turbulencia. Cuando los aviones reducen su velocidad para aterrizar, pierden estabilidad y se hacen más vulnerables a los cambios atmosféricos. Pero las turbulencias pueden presentarse en cualquier momento.
Los sistemas de radar para el tiempo que se desarrollaron originalmente durante la Segunda Guerra Mundial han mejorado considerablemente. Hoy en día, con sus conocidas pantallas verdes, amarillas y rojas, muestran a los pilotos el camino más seguro en el cielo tumultuoso. Pero también se ha añadido el morado, que nos muestra las áreas de turbulencia. Hoy esas zonas pueden estar muy exageradas o tal vez no digan necesariamente dónde está la turbulencia peligrosa. Este nuevo sistema de radar que se está instalando en este avión de investigación de la NASA puede ayudar a los pilotos del futuro a dar con la turbulencia antes de que ésta dé con ellos. A lo largo de 15 vuelos realizados en 2002, los investigadores de la NASA han salido en su 757 en busca de aquello que la mayoría de los pilotos tratan de evitar durante todas sus carreras. Durante nuestros vuelos de turbulencia conducíamos el aparato hacia zonas donde había rayos y tormentas. We're a weather research flight and they want to go down to a lower altitude and penetrate that weather for data purposes. You guys have fun. God bless you. Yeah. Valiéndonos del radar, podemos hacer predicciones de los descensos que el avión tendrá que soportar cuando se tope con una turbulencia. Y después, en el vuelo real, podemos validar esas predicciones. Una de las turbulencias más difíciles de combatir es precisamente la causada por otro avión. Cuando los aviones viajan por el aire se generan torbellinos invisibles en los extremos de sus alas. Los aviones que resultan atrapados en estas estelas espirales podrían, en el peor de los casos, llegar a volcar. Los científicos están desarrollando modelos matemáticos para advertir a los pilotos de estos peligros invisibles. Aquí, en la parte superior izquierda de la pantalla, el ordenador predice con exactitud el vórtice invisible y lo muestra en rojo. La razón de que usemos un enfoque teórico en la predicción del torbellino para la pantalla es que en este momento no hay sensores que puedan medir los vórtices espirales. Aún no tenemos la tecnología para instalar esos sensores a bordo del avión con ese propósito. De modo que lo que hacemos es predecir la localización de ese torbellino basándonos en ecuaciones teóricas y mostrar la predicción en la pantalla. Las mejoras en los radares, la detección de turbulencias y los sistemas de frenado en las pistas están haciendo que los ya seguros aviones de pasajeros sean aún más seguros. Por desgracia, fue necesaria una tragedia nacional para mostrar que la mayor amenaza para la seguridad aérea no son las fuerzas de la naturaleza ni los errores humanos, sino una acción terrorista. A lo largo de la historia de la aviación, pasajeros, legisladores y expertos en seguridad han confiado en el hecho de que los pilotos harían todo lo que estuviera en su poder para evitar que los aviones se estrellaran. Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 cambiaron eso para siempre. Los terroristas ya habían atacado antes colocando bombas en aviones o secuestrándolos con motivo de reivindicaciones políticas. Pero aquel 11 de septiembre los pilotos fueron eliminados de la ecuación de la seguridad a punta de navaja y los propios aviones comerciales se transformaron en armas. Creado el 19 de noviembre de 2001, el Departamento de Seguridad en el Transporte, TSA en sus siglas inglesas, se puso inmediatamente a reforzar la seguridad en todos los aeropuertos de pasajeros. Para la mayoría de los viajeros, mayor seguridad solo implica colas más largas. Hoy en día aún hay colas, pero se mueven más rápidamente. Aquí en la terminal del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, estos pasajeros que se dirigen a los detectores de metal y a las máquinas de rayos X del equipaje de mano tendrán que esperar menos de 10 minutos. Pero incluso estas pequeñas molestias incomodan a muchos pasajeros que se preguntan qué es lo que pretenden encontrar. La cantidad de objetos prohibidos que hemos interceptado es astronómica. Hemos encontrado más de 11 millones de objetos diferentes en los controles de seguridad de los aeropuertos de los Estados Unidos. Eso incluye alrededor de 1.700 armas de fuego, 60.000 cúters y 3 millones de cuchillos. Todos los pasajeros son registrados, incluso aquellos que no parecen representar ninguna amenaza terrorista, como los niños y los ancianos. Todo el mundo recibe el mismo trato y la gente nos pregunta por qué. Bueno, yo se lo diré. El verano pasado, en Connecticut, un hombre de 67 años con una pierna ortopédica hueca llevaba un cuchillo militar de 30 centímetros dentro de ella. Y también en Orlando llegó un chaval de 6 o 7 años con un osito de peluche que traía un arma dentro.
En 2002, el TSA se gastó más de 3.000 millones de euros en la seguridad de los aeropuertos. En 2003, esa cantidad llegó casi a los 5.000 millones. Una gran parte de ese dinero se invirtió en contratar y formar a casi 50.000 personas como personal de seguridad. Pero incluso con el personal adicional, uno de los retos más duros del departamento llegó en forma de millones de maletas facturadas. Antes del 11 de septiembre, solamente el 5% del equipaje se pasaba por los rayos X. Hoy, gracias a máquinas muy sofisticadas, se chequean todas las maletas antes de llevarlas a bordo del avión. Uno de los instrumentos que usamos aquí son estas unidades de detección de explosivos. Estas máquinas pueden revisar equipajes a un ritmo de alrededor de 200 maletas a la hora. La máquina funciona como el escáner de un hospital. Nuestros operadores de rayos X pueden mirar a las pantallas y sacar muestras de las maletas para determinar lo que llevan dentro. Si el operador observa algo sospechoso, como en el caso de esta maleta, puede llevar a cabo una comprobación adicional. El oficial del TSA saca muestras del contenido de la maleta que se hacen pasar por esta máquina para detectar posibles rastros de explosivos. Como muchos de los sistemas de seguridad del aeropuerto, esta tecnología se mantiene en secreto, aunque sus posibilidades son muy importantes. Esta máquina es tan sensible que puede detectar rastros de nitroglicerina mezclada en una crema de manos. También hemos encontrado fertilizante escondido en un palo de golf. También se han hecho enormes progresos en la seguridad a bordo de los aviones. Uno de los más importantes era asegurar que los posibles terroristas no pudieran acceder por la fuerza en la cabina del avión. El reforzamiento de los aviones era una de las cosas más importantes que se plantearon después del 11 de septiembre, y muy especialmente el de las puertas de acceso a las cabinas. Si han visto esas puertas antes y después del 11 de septiembre, podrán apreciar solo con mirarlas las grandes diferencias que hay entre ambas. Las nuevas puertas están hechas de Kevlar antibalas reforzado con acero y llegan a pesar, en algunos casos, hasta 40 kilos. El nuevo modelo, que se ha instalado en todos los aviones domésticos, hace virtualmente imposible que incluso un grupo de terroristas bien armados tomen el control del aparato. Pero una de las medidas de seguridad más controvertidas es la referida a portar armas dentro del avión. El Programa Federal de Vuelo entrena a pilotos que han sido aceptados, proporcionándoles la misma formación que la que se da a los miembros de las fuerzas de seguridad, ya sean del FBI, el BATF o el Servicio Federal de Vigilancia Aérea. El 19 de abril de 2003 se graduaron los primeros 44 pilotos. Parte de su entrenamiento se llevó a cabo utilizando simuladores de blancos especiales. El vídeo les permite experimentar la subida de adrenalina propia de un ataque armado, mientras que las pistolas láser recogen con exactitud la localización de cada disparo. Como oficiales federales entrenados, los pilotos se han convertido en la última línea de defensa de una estrategia de seguridad larga y compleja. Todos estos elementos combinados constituyen nuestro sistema de sistemas. Si uno de ellos no funciona como debería, otro de los sistemas vendrá a respaldarlo. De modo que el programa que llevamos a cabo consiste en fortalecer un nivel y fortalecer el siguiente nivel y el siguiente para asegurarnos de que los pasajeros que viajan en el sistema aéreo norteamericano están más seguros de lo que hayan estado nunca. Creo que desde el 11 de septiembre hemos hecho grandes progresos en materia de seguridad. Aunque no podemos garantizar en un 100% que no vaya a suceder nada en un avión, yo que soy piloto de líneas aéreas puedo decirle que veo todo lo que se cuece entre bambalinas desde el 11 de septiembre y creo que es un entorno infinitamente más seguro que nunca. A pesar de los ataques del 11 de septiembre, volar a miles de metros del suelo a velocidades cercanas a las del sonido sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros. Y con miles de millones de gastos y millones de vidas que salvar, los profesionales de la seguridad aérea pretenden continuar en esa línea.